Bueno, lo que vamos a ver ahora va a ser el concepto de salud intercultural, en el fondo un poco ponerle teoría a lo que ustedes acaban de ver, ¿no? Que en el fondo fue esta experiencia de salud intercultural que se dio en esta parte en Florida, en la Florida, no en Florida, en la Florida, pero que también existen acá. Entonces vamos a ver algunos conceptos generales, vamos a compartir estos conceptos, qué significa interculturalidad y salud intercultural en particular, e identificar algunas de las áreas en que nosotros como enfermeros, ¿no es cierto?, podemos desarrollar la salud intercultural y colaborar en este proceso de salud intercultural. De aquí lo más importante y el primer concepto que tienen que reconocer ustedes y recordar siempre es la cultura. No se olviden nunca de eso, porque la interculturalidad no significa etnia, ¿ya? No es interétnico, ¿ya? La interculturalidad es entre culturas, es culturas. Por lo tanto, estamos hablando de personas que pueden tener distinto origen étnico, pero que tienen culturas distintas, como la nuestra, con otra gente. Hay distintas modalidades de cultura, como ya hemos visto, ¿ya? Y como decíamos, la cultura es un complejo y dinámico conjunto de creencias, conocimientos y valores, ¿ya? Que también son vivencias que las personas tienen, son las conductas que la gente ha aprendido y se transmiten a través del lenguaje y de la vida en conjunto, ¿ya? Por lo tanto, la cultura es el cómo la gente vivencia su vida en el fondo, ¿no es cierto? Y la conducta que tiene, que ha sido aprendida en la familia a través de todo su grupo social. Por lo tanto, es socializada, aprendida y transmitida. Eso es lo más importante. Entonces, cuando hablamos de salud intercultural, al principio, ¿no es cierto?, hablábamos de, en unos comienzos, porque no había más, nosotros no teníamos procesos migratorios tan importantes como lo tenemos en la actualidad, hablábamos de salud intercultural y nos referíamos a los grupos de pueblos originarios, pero ahora la salud intercultural ha traspasado ese nivel y estamos hablando de salud intercultural también desde la perspectiva de los grupos migrantes y afrodescendientes, ¿ya? También hay que pensar que nosotros como enfermeros tenemos nuestra propia cultura, nos enseñan a comportarnos de una manera particular, ¿ya? Y eso significa que tenemos nuestros propios sistemas de cuidado, que significa cuidar, ¿no es cierto? ¿Qué significa cuidar a una persona, a una familia, a una comunidad? Y el donde yo me formo como enfermero o enfermera, que es la sociedad en la cual me formo, es la que impregna ese sello que tiene la enfermería, ¿ya? Por lo tanto, es distinta la enfermería que se desarrolla en África a la enfermería que se desarrolla aquí en América y a la que se desarrolla en Suiza o en Estados Unidos, ¿ya? Son enfermerías que tienen distintas características porque el medio y la formación y la cultura que está en ese medio impregna, ¿no es cierto?, el quehacer de enfermería. Y yo me acuerdo, y esto es como para contarles a ustedes una experiencia de un grupo de enfermeras africanas que visitó una vez nuestra región y que yo tuve la suerte de acompañar a ver algunas experiencias de enfermería en la región. Y dentro de eso fuimos a Villarrica porque ellas eran de la Católica de Santiago y también fuimos y conocimos la experiencia de enfermeras en Puerto Saavedra, ¿ya? Y tuvimos la oportunidad de conocer y recorrer y que ellas le preguntaran a enfermeros y enfermeras cuál era su trabajo. Y una de las cosas que más les sorprendía a las enfermeras africanas era la cantidad de recursos que nosotros teníamos, ¿ya? Y por qué nos quedábamos tan encerrados en nuestros espacios y no salíamos, ¿ya? Y ellas decían, y ustedes tienen todo tan cerca, ¿ya? Y que a nosotros nos pareció muy extraño porque decía, ustedes tienen todo a la mano, tienen todo aquí, ¿ya? En cambio, nosotros no tenemos nada ya. Bueno, ellas se dedicaban, no había enfermería y matronería separados, sino que era todo junto, ¿ya? Y también eran enfermeras universitarias, se formaban en la universidad, pero lo que pasaba que un pueblo, por ejemplo, estaba distante, no sé, 300 kilómetros de otro pueblo, y así sucesivamente, porque imagínense lo que es África, ¿no? Y todos sus pueblos eran como tremendas tribus que había por distintos lugares repartidos a través de
de los desiertos y repartido a través de la selva. Entonces ellas tenían que recorrer muchísimo para poder llegar a atender a las personas. ¿Ya? Y a veces no tenían ni pesas para pesar a los niños, es decir, había un sistema, comillas, precariedad súper grande, pero trabajaban extensamente. Entonces su rol era muy distinto al rol que nosotros tenemos en enfermería en atención primaria, por ejemplo. ¿Ya? Ahora también la enfermería está impregnada por una cultura que te determina, como decíamos, lo que es la familia y lo que es el cuerpo, lo que es la mente, lo que es el cuidado propiamente tal. ¿Ya? Entonces vamos de donde nosotros nos formemos, como estamos acá en Chile, nos formamos en Chile, nosotros tenemos esta visión biopsicosocial de la enfermería. No obstante, no siempre es así. Cuando nosotros hablamos de enfermería en la India, enfermería en China, ¿no es cierto?, tienen otros conceptos de lo que significa la salud, por lo tanto no son biopsicosociales como nosotros. ¿Ya? Y tienen, como digo, una cultura de enfermería que es bastante distinta de la de nosotros. Y eso también impregna las relaciones interpersonales y laborales que tiene la enfermería y el estatus y el rol que tiene la enfermera en la sociedad. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta en el camino, me van haciendo inmediatamente las preguntas. Si quieren, no la pueden dejar en el chat también. Bueno. Bueno, profe. Bien. Bueno, veamos qué es lo que significa entonces interculturalidad, y ha sido definida en cuatro grandes, yo diría que como en cuatro grandes grupos. Uno, ha sido definida como una forma de interacción en forma simétrica entre sociedades que son distintas en términos culturales, sociales y étnicas. ¿Ya? Entonces hablan de esta simetría, de una interacción, de hablarse, ¿no es cierto?, de interactuar, de considerarse democráticamente igual con personas con derechos, ciudadanos con derechos iguales, común y corriente, y que por lo tanto la interculturalidad significa que nuestras culturas están en interacción. ¿Ya? La otra forma en que ha sido definida son solamente como relaciones de comunicación, de acción y de comprensión basadas en el respeto a la identidad sociocultural de los pueblos y de las culturas en interacción. ¿Ya? Es decir, junto con este proceso de interacción hay una comunicación, hay acciones y hay una comprensión, ya no solamente una interacción nomás, así como que yo te respeto porque eres ciudadano, sino que ahora yo te entiendo, ¿ya? Comprendo que hay una diferencia cultural entre nosotros y respeto aquellas diferencias culturales, porque esas diferencias culturales te dan una identidad que es distinta a la mía, ¿ya? Y por lo tanto son los pueblos con sus identidades y sus propias culturas las que se encuentran en interacción, ¿ya? Entonces ahora es como considerarte, antes era la definición anterior era simplemente interactuamos simétricamente, ¿ya? Pero tú eres tú, yo soy yo. En cambio aquí ya tenemos un área en que, bueno, te conozco y te respeto, ¿ya? También ha sido definida como procesos de expresión democrática de la diversidad cultural y social de una sociedad. Más que definida es como comprendida, ¿ya? Por ejemplo, si una sociedad global como la chilena, por ejemplo, respetara a todos sus pueblos originarios, habría respetar a sus pueblos originarios y habría una mayor presencia, digamos, de los pueblos originarios en la sociedad como tal. Nosotros diríamos que aquí existe un proceso de expresión democrática de esta diversidad cultural. Es decir, que se tiene derecho a que los niños participen en distintos tipos de modalidades educativas, ¿no es cierto? O que la familia cría a sus hijos como de acuerdo a la cultura, ¿ya? Y esa sea aceptado, sea medido, sea incorporado en los servicios de salud. También ha sido definida como una estrategia de emancipación, como un modo de hacer, de pensar, de construir una cultura de diversidad y equidad. En este sentido, esta estrategia está vista desde los pueblos originarios, ya en el sentido de decir, por ejemplo, son las personas que se encuentran subyugadas culturalmente las que en el fondo se emancipan, ¿ya? Y al emanciparse lo que buscan es tratar de construir una cultura de diversidad y de equidad, ¿ya? En el sentido de buscar una interacción, ¿sí? ¿Alguien iba a hablar o se abrió el micrófono solamente? Parece que se le abrió un micrófono a alguien, profe.
¿sí, no es cierto? Ya. Entonces, es importante en interculturalidad hablar de dos cosas, ¿eh? Uno es interculturalidad propiamente tal, donde nosotros nos comunicamos, nos interactuamos, donde nos respetamos, ¿no es cierto? Eso es interculturalidad y en todos los espacios. Ya también interculturalidad existe cuando somos capaces de convivir en un espacio, en un territorio, con nuestras propias identidades. Eso también es interculturalidad. ¿Ya? Cuando no solamente en el plano simbólico, sino que en el plano práctico, cuando somos capaces de vivir en nuestros territorios y compartir nuestros territorios, también eso es interculturalidad. ¿Ya? Y por lo tanto es distinto, es compartir en un espacio, es compartir un espacio como sujetos de derecho. Ya, yo tengo derecho a compartir este espacio, tú también tienes derecho a compartir este espacio, tienes derecho a mostrar tu cultura, yo también tengo derecho a mostrar mi cultura, a convivir en un mismo espacio, evitándose o siendo indiferente, ¿ya? Que eso es otro sistema, eso no es interculturalidad, ¿ya? Cuando, por ejemplo, uno dice, ya, yo reconozco que existen 8 pueblos, 9 pueblos originarios en el país, pero está bien, lo reconozco que existen, allá ellos hagan lo que quieran, ¿ya? O dejo espacio, esos son espacios de aquí para allá, son para las comunidades, y yo no me meto en ese lugar porque en realidad ellos tienen sus escuelas, hagan lo que quieran, y yo, está bien, hago lo que quiero con eso, digamos, ¿ya? Eso no es interculturalidad. Profe, Dígame. mire, justo yo tenía pensado hacerle una pregunta porque el Machi, o sea, perdón, el lonco que comandaba el CESFAM de la, o sea, CEFAM Los Castaños en la Florida, ¿Sí? dijo, es un trabajo mancomunado, pero que a la vez es separatista. Entonces, ¿cómo esto se aplica a lo que él dijo? Sí, lo que pasa es que aquí ocurre lo siguiente. En las experiencias interculturales ocurre así. Interculturalidad real, nosotros es súper difícil de alcanzar. La interculturalidad real es que, por ejemplo, haya una ida y vuelta entre la Machi, por ejemplo, y todo el sistema médico mapuche, no solamente la Machi, y el sistema médico biomédico. Es decir, que, por ejemplo, los médicos puedan, y médicas puedan, o enfermeros y enfermeras puedan derivar lo tengan consciente y deriven hacia el sistema de salud mapuche. Y que el sistema de salud mapuche haga lo mismo, es decir, y se trabaje en conjunto. Imagínense lo que significa para un equipo el que pueda haber un caso clínico que puedan trabajar en conjunto, tanto el MACH y la Huentuchefe como los médicos ahí mismo, y todos mirar el caso de una manera holística, integrativa. Pero eso no se hace, ¿ya? Entonces los casos clínicos lo ven los médicos, enfermera, matrona, qué sé yo, dependiendo de lo que le correspondan, y revisan los casos clínicos así. Por ejemplo, el genograma familiar que se realiza en un CEFAM, lo hace la enfermera, lo hace el psicólogo, lo hace la matrona, y todos hacen su genograma, y eso obedece a una estructura de parentalidad, una estructura de parentesco también, que es occidental, no es la estructura de parentesco que tiene la población mapuche, por ejemplo, o lo que tiene una población haitiana. Entonces, si nosotros pudiésemos compartir eso, ¿ya? Hablamos de una interculturalidad donde se integran ambas medicinas, pero si no se integran, si cada una anda por separado, ya estamos hablando de una cosa mucho más separatista, como dijo el Longo, ¿no? Como dijo él, estamos trabajando aquí, compartimos un espacio, como dice aquí el texto, compartimos un espacio, pero no de ninguna manera estamos realmente haciendo trabajo conjunto, ¿ya? Simplemente estamos compartiendo un espacio y de repente uno que otro persona me deriva algo, pero eso no significa que hay una integración real, una interculturalidad real. ¿Me explico? Sí, o sea que al final, lamentablemente, lo que está pasando es que si la gente no se sintiese conforme o satisfecha con lo que ofrece el sistema biomédico, es como, o sea, es lo que yo puedo lograr entender, acuden
centros de medicina no tradicional. En general es así. En general es así. Ya. Ya, yo diría que no sé, nosotros hicimos una investigación sobre eso hace años atrás y Marcela les contó el otro día que la mayor parte de la gente que va a esta experiencia intercultural incluso no es mapuche, ¿ya? Que va harta gente que hay las experiencias, estoy hablando, no en el hospital, distinto del hospital Maquehue, que o supongamos un CEFAM de Lumaco, en este caso, que es rural, mapuche, donde toda la gente es mapuche, hay un 99% de población mapuche, ¿ya? Es distinto a lo que son los rurales, o sea, perdón, a los que son urbanos, ¿ya? Donde la mayor parte de la gente que va es gente que es no mapuche. ¿Y por qué va la gente? Es porque la gente no se siente conforme con el sistema biomédico, ¿ya? Entonces va a buscar una medicina, comillas, mucho más integrativa, una medicina que los comprenda mejor, que no le dé tanto medicamento y que le hable a la persona. Sí, yo creo que la medicina mapuche también viene a suplir o a complementar muchas de las deficiencias que la medicina biomédica tiene, ¿ya? Dentro de ello su humanismo, su falta de comprensión, su falta de integralidad, de ver a la persona como un todo. O sea, todo ese tipo de cosas la medicina que desgraciadamente ustedes mismos están aprendiendo, ya lo separa, ya desintegra al ser humano en vez de integrarlo. Entonces, en ese contexto, la gente va a ir a trabajar y va a acudir a un sistema que les genere una sensación de Confianza. apoyo, de confianza, de apoyo, de relación de ayuda real, ¿ya? Vale, profe. Muy claro. Bueno, en interculturalidad significa un proceso de interrelación entre distintos sistemas y modelos de salud, que es lo que acabamos de plantear. Eso sería una interculturalidad real. Sería buscar estrategias para complementar los saberes, tanto mapuche, tanto afrodescendiente como otros, ¿no es cierto? Y el biomédico en acciones en el proceso terapéutico. Imagínense lo lindo que sería, ¿no es cierto? Bueno, el médico diagnosticó, la médica diagnosticara de una manera, nosotros, por ejemplo, como enfermeros, pudiéramos hacer nuestra propia, no sé si ya lo tienen, el PAE, que es el proceso de atención de enfermería, ya se lo explicaron o no todavía. ¿El proceso de enfermería? Sí, el proceso, Sí. bueno, que nuestro proceso de enfermería, ¿no es cierto?, incorporara en todo este proceso, en esta fase diagnóstica, ¿no es cierto?, incorporara la cultura del usuario. Y a partir de esa cultura del usuario nosotros también podamos hacer algo, ¿ya? Como por ejemplo vimos en la medicina mapuche, por ejemplo, vimos este tema de el NIEN del enfermo, ¿no es cierto?, de los cuidados que se deben tener con los niños, que son todos medicinas que son como distintas, son saberes que son diferentes. Entonces, si esos saberes nosotros los incorporamos a nuestro proceso terapéutico como enfermeros o enfermeras, nosotros podemos tener un éxito mayor, ¿ya? La otra manera es que podamos comprender los sistemas de salud como expresión cultural y social de los pueblos, o sea, es su derecho también a expresarse, ¿ya? Nosotros como enfermeros debemos saber y no negar que los sistemas de salud que existen en la población, en este caso la población mapuche u otra población afrodescendiente, son expresiones culturales. Dijimos que los sistemas médicos eran expresiones culturales, ¿no es cierto? Y social de estos pueblos. Y por lo tanto tienen todo el derecho humano universal de poder expresarse como tales, ¿ya? Y en ese sentido, cuando estamos hablando de sistemas, de que ya no es solamente la interculturalidad de las relaciones sociales, sino que ahora es la interculturalidad, pero bajada al ámbito de la salud, ¿no es cierto? Estamos viendo que son los modelos y los sistemas de salud lo que deben encontrarse en el proceso terapéutico, ¿ya? Que tanto los sistemas y modelos explicativos, que son los principios de un sistema, como los agentes terapéuticos y las tecnologías y prácticas, deberían estar organizadas y deberían interrelacionarse, ¿ya? Nosotros tenemos en la región distintas medicinas, y eso ya ustedes
más o menos lo han ido estudiando, sobre todo ahora que van a presentar la feria de medicina alternativa. Es decir, la oferta de sistemas, la oferta de atención de salud para la población es enorme, ¿ya? Tanto desde las medicinas complementarias o integrativas hasta las medicinas, en este caso, indígenas como son la medicina mapuche. Existe para la población entonces una oferta y esa oferta, ¿no es cierto?, uno tiene que respetarla, tiene que tener la misma categoría como tal, ¿ya? Sabemos que hay una hegemonía de este sistema, ¿no?, del sistema médico biomédico occidental, es efectiva, pero se está abriendo y debería abrirse. Nosotros como personas intermediarias deberíamos abrirnos a la existencia de otros modelos y creencias y vivencias de las personas, ¿ya? Ahora, para el desarrollo de la interculturalidad en general en salud, no es que haya venido así como de la nada ni nada, ¿no? Sino que simplemente esto fue una articulación de muchas cosas que se dieron hace ya casi 30 años atrás, ¿ya? Y que tiene que ver con este tema de las políticas de organismos reguladores y mandatorios, como por ejemplo la OPS y la OMS, que ya en el año 1980 estaba planteando que había que respetar las creencias. Imagínense, ¿por qué no lo hacían? Pues nadie respetaba las creencias de las personas. Entonces decía que había que incorporar las creencias, había que respetar las creencias. El primer encuentro que fue en Alma-Ata, esto fue en los años 80. De ahí para adelante, ¿no es cierto?, se generaron distintos procesos de movilizaciones, de lucha de los pueblos originarios, para que en salud, ¿ya?, y en las Naciones Unidas se le considerara la salud como un derecho humano universal en los pueblos, ¿ya? Y eso, por lo tanto, generó lo que llamamos no es listado, como es la Declaración Internacional de los Pueblos de los pueblos originarios, de Declaración Universal de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios, eso es, ¿ya? Y ahí entonces se produjo esto, que dentro de los derechos humanos universales de los pueblos originarios apareció este tema de la salud como una entidad que había que respetar, que había que promover, no solamente respetar, sino que promover. Y también apareció en conjunto este tema de que cada vez fue más presente el tema de las inequidades en salud. Se hizo presente. ¿Y dónde se hizo presente? Fundamentalmente en los pueblos originarios y afrodescendientes en América, ¿ya? Y dijeron, bueno, aquí entonces hay que empezar a generar, hay que buscar mecanismos para que empecemos a incorporar, ¿no es cierto?, la cultura del usuario en nuestros procesos de atención de salud, porque es la única forma en que la gente mejor acceda a la salud, la gente pueda trabajar y mejorar su sistema de salud. ¿Por qué? Porque había una inequidad enorme entre lo que ocurría con la población urbana y rural y lo que ocurría con las poblaciones blancas y con las poblaciones afrodescendientes y originarias, o naciones o primeras naciones, ¿ya? En ese contexto, Chile también generó o apoyó esta política internacional en relación a generar modelos interculturales en salud. Y apareció entonces por primera vez la política de salud y pueblos originarios, por ahí por los años 90, 2000, ¿no es cierto?, donde ya comenzaron a decir, bueno, en primer lugar, tenemos que ver que existen pueblos originarios. En segundo lugar, tenemos que ver que hayan una manera de atender a los pueblos originarios, de respetar a los pueblos originarios, y aparecieron entonces los facilitadores interculturales como una primera forma de establecer la interculturalidad. Entonces, en ese contexto yo quería plantear que Chile, a partir, o sea, si estamos hablando de interculturalidad, no solamente como un tema étnico, ya también Chile es un país de gran diversidad, ¿ya? Y esta diversidad se da por un tema de edades, o sea, nosotros culturalmente somos distintos, los mayores a los menores y a los niños, somos toda una línea de interculturalidad ahí, importante, porque no es lo mismo atender a niños, niñas y adolescentes que atender a los adultos mayores y dar cuidado a los adultos mayores. No es lo mismo que atender a una población blanca, comillas, chilena, común y corriente, ¿no es cierto?, a atender como este grupo, a atender a pueblos originarios, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener una visión de enfermería pertinente en términos culturales.
En salud existen muchísimas diferencias, y una de las diferencias importantes son aquellas que generan inequidad y desigualdad. Por lo tanto, nosotros sabemos que hay inequidades y que el centro, en la región metropolitana, por ejemplo, tiene muchas mejores condiciones en general que nosotros que vivimos más en la periferia o en la región. Entonces existen inequidades que son inequidades en salud, nada más que en salud, en mortalidad, en nacimiento, en embarazo en adolescente, en tuberculosis, en VIH, en todos los aspectos que tienen que ver, que se llaman variables sanitarias. Nosotros tenemos una inequidad en nuestro país a través de las distintas regiones, y al interior de las regiones hay inequidades que se dan a través de las comunas, y en las comunas también en barrios. ¿Ya? Entonces nosotros observamos esas desigualdades a nivel nacional. Por otra parte, están las inequidades que llamamos basadas en los determinantes sociales, es decir, tenemos determinación social de la salud que son distintas a las inequidades que existen en otros pueblos. ¿Ya? Nosotros tenemos, por ejemplo, los determinantes que contribuyen a que tengamos un impacto en salud y en bienestar bastante distinto, ¿ya? Y por lo tanto, cuando nosotros vemos a un paciente, a un usuario, a una familia, no solamente a una familia, tenemos que mirar cuál es el contexto de esa familia. Y eso es lo que nos dice la enfermería intercultural, ¿ya? Que tenemos que mirar cuáles son los contextos. ¿Cómo miramos los contextos? Con los determinantes sociales en salud. Y esa va a ser una herramienta que ustedes van a tener que aprender muy claramente para poder mirar entonces a la persona que tienen al frente de ustedes o a la población que tienen al frente de ustedes. No se puede hacer un diagnóstico de salud, un diagnóstico de enfermería sin considerar la determinación social que corresponde a de dónde provienen la familia y la población, la familia y el usuario en particular. Tenemos entonces en la interculturalidad en salud distintos enfoques y vamos a ver uno por uno más adelante. El primer enfoque, ¿no es cierto?, es de integración, o sea, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Ya? Tenemos que integrar las prácticas locales para mejorar la situación de salud. Hay que tratar de incorporar a los agentes tradicionales, ¿no es cierto? No incorporarlos al sistema, sino hay que trabajar con ellos. En algunas partes se ha hecho acreditación e institucionalización de los agentes. Piensen ustedes, los facilitadores interculturales entran aquí y tratar de incorporar la comunidad, la lengua de la comunidad o el lenguaje para comunicar mensaje en la biomedicina. Eso yo les puse pum, porque en el fondo son formas de integracionismo en salud. Esto como un aspecto bien, para mi gusto, bastante crítico de la interculturalidad, ¿ya? De tratar de, en el fondo, incorporar la cultura del usuario, pero no para mejorar la cultura del usuario desde su perspectiva cultural o desde sus ideas propias, de su vivencia, sino que para que incorpore el conocimiento que nosotros tenemos, biomédico, ¿ya? Lo cual a mí no me parece muy bien, pero bueno, sí es lo que se ha hecho en distintas partes de Latinoamérica y también en general en África, ¿ya? Otra idea importante es cómo se incluye la interculturalidad o se aprecia la interculturalidad, es que las personas, nosotros, los agentes, podamos aprender la cultura material de la población en la cual trabajamos, ¿ya? Y buscar algunas estrategias de comunicación intercultural. Esto es súper interesante porque en el fondo separa la expresión del contenido de la cultura del usuario. Y aquí hablamos de capacitación, ¿ya? Pura capacitación, capacitarnos en lengua, capacitarnos en todo lo que sea, capacitemos para poder entender al usuario, ¿ya? Entonces, buscamos estrategias. Y una cosa de la cultura material, por ejemplo, puede que nosotros tengamos grecas, mapuches por todas partes, o sistemas, como le llaman, señalética en todos lugares que dice que hay población mapuche, pero que no se respete aquello. O sea, nosotros muchas veces pensamos, ¿para qué tenemos un rego en un lugar donde nadie lo usa? Ya, y nadie lo considera. Entonces es importante el que uno piense, el que no tiene que separar digamos, el material de la cultura del usuario. ¿Ya? Eso es súper importante. Después tenemos los puentes de interacción y en estos tenemos como tratar de unir dos sistemas sociales y culturales, pero estos puentes se hacen a través de los facilitadores interculturales. ¿Ya? ¿Y por qué se piensa eso en general? Es porque
nosotros vemos que a corto plazo es súper difícil el que las personas puedan comprender totalmente la cultura del otro. Especialmente cuando nosotros tenemos una rotación a nivel de profesionales de salud, especialmente en el área rural, muy grande. Nosotros aquí, por ejemplo, no duran más de 2 años, a lo más duran 3 años, ni siquiera eso, un personal de salud en un sector rural, ¿ya? Porque están generalmente de tránsito. Y finalmente está lo que acabamos de ver, que corresponden a las experiencias de salud, que en las cuales se promueve la gestión de procesos de salud intercultural y se generan distintos modelos de trabajo de salud, y eso depende mucho de las propuestas locales, ¿ya? Que es lo que ustedes acaban de ver. Y finalmente tenemos, como yo diría que la meta más importante es tratar de generar un diálogo intercultural donde realmente tengamos una comunicación simétrica entre los distintos sistemas de salud, ¿no es cierto? Tratemos de legitimar y realmente ir a mirar, no mirar, sino que estar trabajando en conjunto, integradamente, las dos medicinas, ¿no? O las tres, las que hayan, ¿no es cierto? Que sería súper importante que pudiese haber un proceso de acercamiento y reconocer y valorar en general la dimensión cultural del enfermo en este proceso terapéutico, es decir, este presente. Y de repente le podamos preguntar, ¿qué usa para el dolor de guatita, por ejemplo, para los niños, para que no tengan cólico? Tal cosa, ya, entonces puede usarlo, no es problema, o sea, qué bueno, siga usando lo que está usando, no sé si me explico, pero esa es la idea, de incorporar lo que la gente tiene, pero para eso hay que preguntarlo, ¿ya? ¿Cómo lo hace? Una experiencia de ahí importante que a nosotros nos ha ocurrido, ¿ya? Es que, por ejemplo, muchas veces la enfermería, porque ustedes cuando pasan por ahí por tercero, trabajan en atención primaria infantil. Y muchas veces le dan tremenda cantidad de indicaciones a la madre, muchas indicaciones, ¿ya? Indicaciones, por ejemplo, como preparar una sopa, o indicaciones de cómo amamantar una guagua, o de la ropa que tiene que llevar puesta, o en general de ese tipo de cosas. Si tiene que tomar agüita, cuánta agüita, cómo tomar agüita, qué sé yo, un montón de cosas que nosotros como enfermeros le damos indicaciones a las mamás, ¿ya? Pero tenemos que primero preguntarle a la mamá si hace lo que uno le dice y que le tenga la confianza suficiente para que le diga. Porque nosotros que trabajamos en terreno, sabemos que las madres no dicen, dicen una cosa y hacen otra. Que en general las indicaciones de enfermería no son escuchadas, ¿ya? No es que sean escuchadas, no son seguidas, ¿ya? Por más que uno le diga, haga la sopa aquí, haga la sopa allá. Nosotros le hemos preguntado a las madres en terreno y las madres dicen, por ejemplo, sí, la señorita me dijo que que no le diera agua hasta los 2 meses, pero no, nosotros le damos agüita igual, un poquito, una cucharadita, no pasa nada, ¿ya? Le dan a probar de todo a la guagua cuando tiene, qué sé yo, 2 meses, ya comienza a armarse según ellos, su gusto, para que después no sean mañosas las guaguitas, ¿ya? Entonces, todas esas cosas hay que conocerlas antes de que uno pueda dar una indicación o lo que llamamos nosotros educación para la comunidad. Ese es como nuestro rol fundamental, ¿ya? Programar un cuidado individual y a la vez comunitario, pero programarlo en función de la cultura de la persona. Es decir, nuestro programa, nuestro ¿cómo le llaman ustedes? Plan de enfermería debe ser apropiado para ese grupo particular. Y ese plan de enfermería debe tener, ¿no es cierto?, estas dos cosas, que son los valores, las actitudes y conocimientos y las habilidades, como también este programa tiene que tener y pensar en una gran estructura que ojalá cambie, donde esta estructura tenga pertinencia, tenga competencia, tenga los recursos y haya las políticas necesarias, ¿ya? Y ahí uno se pregunta cómo cambian los valores para que se reflejen estos cambios de actitud en nuestras prácticas. Y en primer lugar, toda la gente ha dicho, bueno,
los currículos tienen que cambiar y por eso ustedes tienen lo que están teniendo ahora, que es salud intercultural, enfermería intercultural, antropología, ¿ya? A nivel estructural, la atención de salud, que ojalá los equipos se acrediten en competencia cultural. Prontamente ustedes van a ver que sus profesores y profesoras van a tener que acreditarse en el tema de competencia cultural, porque nosotros como universidades estamos llamados, cuando estamos en territorios donde hay más del 20% de población indígena, estamos llamados a tener interculturalidad, ¿ya? En nuestras mallas curriculares. Y en eso nos está ganando Santiago, ya la región metropolitana, donde tiene una gran cantidad de población y comunidades mapuche, ¿no es cierto? Pero y que las universidades como la Católica, la Chile, la USACH, ya tienen en sus mallas curriculares competencia intercultural y nosotros todavía no, ¿ya? Entonces hay que buscar de qué manera nosotros como universidad vamos a nivel estructural generar estos procesos de gestión intercultural en salud, construyendo ciertos estándares, indicadores y formas de medir y evaluar después que las personas efectivamente tengan interculturalidad, ¿ya? Entonces, la competencia cultural que nosotros tenemos que tener en relación se refiere a conductas, a prácticas, a actitudes que incorpora la diversidad cultural y étnica en un sistema y la capacidad del propio sistema de atención, nuestro sistema, para dar una respuesta pertinente, ¿ya? Y entonces competencia cultural se entiende como un proceso, no un resultado, y como un aprendizaje que comienza con la conciencia de la cultura propia. Entonces uno dice, a ver, ¿qué tan competentes somos nosotros como enfermería, como enfermeros? Y la primera cosa que tenemos que ver es cómo somos competentes en el nivel interpersonal. Y para eso nosotros tenemos un modelo de enfermería transcultural que se llama el modelo del sol naciente, y que ya lo habíamos visto la vez anterior, ¿cierto? Y este componente del modelo tiene al menos varias cositas que yo quisiera trabajar. Primero, que la enfermería como disciplina del cuidado es para preservar y recuperar el bienestar de la persona, su familia y comunidad. Para eso estamos nosotros. Somos una disciplina para cuidar y preservar, ¿ya? Primero, lo otro es que lo primero que tenemos que hacer y lo que tenemos que tener importante en nuestra disciplina es que nosotros realizamos una relación de ayuda. Pero esta relación de ayuda es real solo si se percibe como ayuda, no como una intervención, sino que como una ayuda, ¿ya? Y la enfermedad, como malestar, y dijimos en los principios de las clases, es una condición no deseada, ¿ya? Es decir, la gente no quiere estar enferma. Por lo tanto, cuando no quiere estar enferma, comienza ese malestar, esa sensación de sentirse mal, esa miedo muchas veces, y otras veces hasta un gran sacrificio, un gran problema para la familia, ¿ya? Por lo tanto, esos son los primeros tres componentes. Lo segundo es que la acción de enfermería se ejecuta en un contexto social, cultural, económico, político. No es así en el aire, no es en el papel, ¿ya? Uno tiene que conversar con la persona para darse cuenta cuál es el plan de enfermería que vamos a trabajar. Si bien es cierto, hay una cosa que es biofisiológica, pero también eso biofisiológico, como ya hemos visto hasta el cansancio, tiene que ver con elementos de la cultura del paciente. Por lo tanto, lo que se entiende por cuidado de salud es diferente entre las personas, ¿ya? Lo que yo digo que significa cuidar, para el otro significa intervenir, por lo tanto, no lo va a hacer, ¿ya? El cuidado de la salud entonces representa un modo de pensar la vida, ¿ya? La calidad de vida, y por lo tanto no todos tenemos la misma forma y los accesos para tener, que si hacer el ejercicio que nos piden, hacer las meditaciones que tenemos que hacer, estar tranquilos frente a la adversidad, no preocuparnos de lo que vamos a vivir y cómo comer, ¿no es cierto? Que en el fondo significa calidad de vida. No todos tenemos esa misma garantía. Por lo tanto, el cuidado de la salud es bastante diferente, y lo que considero salud y calidad también es diferente entre las personas y su clase social y su cultura, ¿ya? Lo importante entonces para la enfermería es generar alguna metodología que genere, que se traduzca, en acuerdos culturales, ¿ya? Y para eso tenemos el modelo de decisión intercultural, en que uno va a ver, ¿no es cierto?, cómo en
un triángulo que vamos a ver más adelante, cómo uno toma decisiones, y el modelo de articulación de saberes, que son dos modelos articulados, ¿ya? Y que es el siguiente. Aquí tenemos el modelo de articulación de saberes, que tiene que ver con esta interacción, donde tenemos a un usuario, ¿ya?, con su problema, pero hay que mirar este problema como lo ve el usuario, no como lo ve uno. Y está el proveedor, que somos nosotros, ¿ya?, con todo nuestro bagaje cultural. Entonces, un modelo de articulación de saberes es poner en una pirámide como esta, o en 3 puntos, el problema del usuario, nosotros con nuestros saberes, y el problema como lo ve el usuario tal cual está. Ya aquí uno le puede colocar, lo va llenando, ya estos son artículos, puntas o vértices que uno va llenando para poder decir ya cuál tiene más, cuál tiene menos, cómo conversamos en el centro, ya. Por eso tiene que ver con esto anterior que le había planteado, ya, que era articulación de saberes por un lado y modelo de decisión, ya. Entonces, en este modelo de decisión y de articulación es donde uno con las personas conversa lo que dijimos anteriormente. ¿Se acuerdan en clases anteriores que dijimos vamos a tomar una decisión de acuerdo como acuerdo? Esta persona no quiere cortarse el pelo, ¿no es cierto?, porque el pelo le significa una fuerza, un poder particular, pero resulta que en algún momento va a tener que hacerlo, o vamos a tener que llegar a un acuerdo de no cortar el pelo y poner gorro, ¿me explico? Entonces, pero eso se conversa, ¿ya? Eso es algo que tiene que ver con la conversación, con el llegar a un acuerdo cultural, que se llama. Y para eso eran los modelos ¿cómo se llama?, de buena comunicación que nosotros tenemos, ¿ya? ¿Qué necesitamos? Tener habilidades de comunicación para trabajar con las personas, articular el problema desde la perspectiva del usuario, definir y comprender el escenario en el cual estamos, proponer planteamientos de objetivos y metas comunes, reconocer y manejar nuestra propia y la actitud del otro defensiva. Cuando uno da una indicación muchas veces a los pacientes se ponen en una actitud defensiva, y nosotros también. Entonces hay que reconocer la actitud defensiva que tiene el usuario como la actitud defensiva que tenemos nosotros mismos, ¿ya? Y nosotras mismas. Tenemos que reconocer y reducir la resistencia, o sea, ¿dónde la gente se resiste más? ¿A qué se resiste más? ¿Ya? Hay que reconocerlo y tratar de reducir esa resistencia. Y una de las maneras que yo se los doy, pero así como por firmado, se reduce la resistencia, es con cariño, con afecto, con comprensión, con amabilidad, ¿ya? Y por lo tanto, uno de los elementos importantes finales es reconocer los errores, cuando uno dice, ay, que me equivoqué. Vamos, ya que a usted no le gusta esto, busquemos otra alternativa, ¿ya? No quiere ponerse esta media, que es una media elasticada, fuerte. Mire, aquí hay otro tipo de sistema que usted puede hacer, que es un vendaje. Utilice este vendaje. O coloque la patita acá arriba, en este mueble donde está aquí, porque es mejor que tenerlo en el suelo. Y ya que no se quiere colocar la media constrictora, entonces mejor levante el pie. ¿Se fija? Entonces hay que tener, uno, reconocer que uno se puede equivocar, y otro es darle las alternativas a la persona para que la persona vaya tomando sus propias decisiones, ¿ya? Bueno, lo vamos a dejar hasta acá, ya, para que tengan la posibilidad de hacer algunas preguntas. Yo les coloqué y se los voy a dejar, que son las experiencias. Esta experiencia es el módulo mapuche que les conté de Puerto Saavedra. Ahí está la fotografía, donde aquí está el módulo y ahí está el hospital propiamente tal. Y este es un CECOF, ¿ya?, que es un centro de salud ubicado en plena comunidad, y que, como ustedes ven, tiene forma de ruca, ¿ya?, que es importante. Aquí hay un facilitador intercultural, fíjense ustedes dónde está, dentro de un consultorio, y es una oficina que también trataron de armarle la forma de ruca, donde hay un facilitador al usuario. Y aquí está otra experiencia, donde hay un módulo occidental, aquí, ya, donde dice, donde aquí atienden todos los médicos, enfermeras, matronas, no sé qué. Aquí hay un pasillo, que es la sala de espera, y aquí tenemos este sector donde está el módulo mapuche propiamente tal, donde atienden la Machi, donde atienden la Huentuchefe, la Peñiña Chefe, y toda la organización mapuche está en este sector, ¿ya? Para que ustedes lo vean. Preguntas.